Hola, buen día a todas y a todos. La dimisión, la renuncia por parte de la ministra Abudinen es sin duda algo positivo, pero hay que decir que insuficiente. Y es insuficiente porque en realidad no soluciona el problema de corrupción de nuestro país. ¿Qué suele ocurrir en estos casos? Normalmente se sacrifica a aquella persona que está en el centro del debate público, se le pasa al congelador o se pone en reserva por un periodo y posteriormente se vuelve a reactivar y pasa como si nada. En otras ocasiones se pasa a ese congelador o se pasa a ese espacio de reserva en una posición igualmente privilegiada. Se le ubica en una embajada, en un consulado o en algún puesto negociado en donde mantiene unos privilegios. En este caso, en el caso de Abudinen, parece ser que es más difícil porque existe una disposición de la opinión pública de estar mucho más vigilantes frente a este tipo de situaciones. Esto, sin duda, es algo positivo. Pero nos llama la atención, frente a todo este debate de la corrupción, la personalización en Abudinen. Repito, si bien es importante la dimisión, la renuncia de esta señora, es insuficiente para el grado de corrupción que existe en nuestras instituciones. Pero llama también la defensa que ha hecho el señor Iván Duque, diciendo que a algunos les gusta comer ministro al horno, en definitiva, defendiendo todavía a la señora Abudinen, mostrándola, como explicamos en la pasada columna, como una víctima casi que de un complot. Dicho esto, es preocupante el tema de la personalización, porque el problema de la corrupción va mucho más allá de la renuncia de la señora Abudinen. Si bien en este caso la estrategia no fue las manzanas podridas, no podemos sentirnos satisfechos con que una u otra persona dimita de sus cargos. No podemos tampoco darle pie a ese discurso en el que parece ser que las manzanas podridas es todo el problema. Creo que el problema aquí no son manzanas, sino el cesto, en definitiva. Y es decir, las instituciones, y a partir de las instituciones también las actitudes y la cultura política existente. En definitiva, el nivel de penetración de la corrupción y la criminalidad en nuestras instituciones, pero también en nuestra vida cotidiana. Por lo que tenemos que hablar en cierta medida de las actitudes y la cultura política, que en definitiva eso es el comportamiento de diferentes grupos que se expresan en nuestra sociedad. Diríamos que es un filtro que ponen los grupos, las personas, al momento de reaccionar ante ciertos estímulos que ocurren en el sistema político. Ese filtro de actitudes, esa cultura en lo político, pasa pues, o es en definitiva un proceso. Es decir, no es algo congénito, sino es algo que se va formando conforme pasa y avanza nuestra vida y que responde básicamente a hechos fundamentales que marcan nuestra vida en lo político. Nosotros podríamos identificar en la realidad colombiana que hechos como la violencia política ha marcado sin duda alguna la cultura y la predisposición y las disposiciones de los colombianos a participar o no en política, a implicarse o no en lo público. Las culturas y las actitudes políticas se manifiestan también de una manera estable, es decir, que cambiarlas es un trabajo progresivo. Se identifican a partir de comportamientos repetitivos, van a variar de forma de intensidad y básicamente a partir de la cultura, las actitudes, las disposiciones
a participar o no en la política, se pueden ir construyendo algunos perfiles, así un perfil político autoritario, un perfil político liberal, un perfil político progresista. Repito, son construidas en un proceso a lo largo de nuestra vida y que son marcadas por diferentes hechos políticos significativos. Solemos actuar en política o bien por un esquema cognitivo, es decir, lo que conocemos, o bien por afectos, o bien por valores, por juicios valorativos. Respondemos en definitiva a estímulos, y a estímulos por parte de partidos, por parte de líderes. Ahora bien, cabría pensar qué hemos bebido y cuál es la cultura de lo público y cuál es la cultura política, las actitudes y las predisposiciones que existen en nuestro país. Y hay que decir que básicamente, mayoritariamente han estado dominadas por la violencia, por la corrupción y por el miedo. Esto ha llevado a la desmotivación de gran parte de la población a implicarse en lo público y llegar a creer que para qué hacemos algo, o para qué voto, o para qué participo, si esto en definitiva nunca va a cambiar. En ese sentido es necesario aplaudir, es necesario sentirse orgulloso, felicitarse porque la señora Boudinot tuvo que salir. Pero es necesario seguir insistiendo en la necesidad de retomar lo público y que cada ciudadano se sienta parte significativa del Estado. En definitiva, necesitamos cambiar las actitudes políticas, la forma de relacionarnos con lo público. Que si hay que comer ministra al horno, hay que comer presidente al horno, hay que comer partidos al horno. En definitiva, eliminar la corrupción de nuestras instituciones. Para eso es necesario un trabajo progresivo de cambiar nuestras actitudes, nuestra cultura, nuestras predisposiciones a participar en la política. Estoy seguro que estamos avanzando y estoy seguro que las próximas elecciones es un momento decisivo para expresar esa vía de cambio y de progreso en las actitudes políticas de nuestro país que nos lleve a hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.